Después de la noticia, el espacio de También Opinamos, en el que entrevistamos a protagonistas y analistas de la información. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos, nos da mucho gusto saludarlos. Y hoy estamos de nueva cuenta en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para conversar con el doctor Jaime Cárdenas, quien es investigador de este instituto de la universidad. Doctor, ¿cómo está? Pues muy bien, pues mucho gusto de nuevo verte y estar con el programa que es muy exitoso de También Opinamos, ¿no? Me gusta estar con ustedes. No, es muy exitoso. Igual para nosotros es un gusto conversar con usted cuando ha habido las posibilidades de hacerlo, para entender las situaciones en las que hemos conversado. Y bueno, la última vez que nos vimos, que fue el tema electoral, pues estábamos viendo, ¿no?, la situación compleja que estaba la elección, ¿no? Usted me decía, bueno, es que puede haber muchos intentos de fraude que al final de cuentas no se logró. Así es. Al final de cuentas ganó Andrés Manuel. Y me gustaría preguntarle, antes de arrancar con el tema, que es el tema del neoliberalismo, pues bueno, ya van más de 100 días que se habló hace unos días, de los 100 días y demás. Pues ¿cómo ve este arranque, el inicio de la Cuarta Transformación? Pues mira, yo lo que he visto, lo que percibo, bueno, y no solamente yo, esto lo señalan las encuestas, los estudios de opinión, hay una gran esperanza en la población, ¿no? Casi el 80% de los ciudadanos respaldan en todo el país al presidente Andrés Manuel López Obrador, al proyecto que él ha impulsado. Desde luego que ha sido un inicio de gobierno muy azaroso, porque todos los días él está presente en los medios con sus conferencias en la mañana, con sus conferencias mañaneras, y muchas acciones muy importantes que se toman en distintos ámbitos de la vida pública, ¿no? Piensa, por ejemplo, de lo que recordamos, que suele ser más llamativo, la lucha contra el huachicol, que yo creo que ha resultado, si no totalmente exitosa, bastante exitosa. Se ha reducido el fenómeno en un porcentaje alto en el país, o esta revisión puntual que está haciendo el presidente con los directores de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex respecto a los contratos celebrados en materia energética con empresas nacionales o transnacionales, ¿no? Y las cláusulas de esos contratos que no suelen ser ventajosas para el Estado mexicano, para los mexicanos, o por ejemplo en materia de derechos humanos, pues esta actitud tan importante de la Secretaría de Gobernación, que pues ya se conforma la Comisión de la Verdad para el caso de Ayotzinapa, también las relaciones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que regrese el GIEI, los expertos internacionales, a seguir investigando, ¿no?, sobre lo que ocurrió en Ayotzinapa. Entonces podemos encontrar, yo creo, muchas notas fundamentales en el tema de gobernación, de derechos humanos, en el tema financiero, en el tema de austeridad, el gran esfuerzo que ha hecho este gobierno vía el presupuesto que se aprobó para reducir los gastos suntuosos, excesivos del gobierno federal, y emplear esos recursos más bien en los programas sociales, el inicio de los importantes programas sociales que fueron anunciados por este gobierno desde la campaña, el programa de adultos mayores, el programa para jóvenes, para madres solteras, para personas con discapacidad, la puesta en marcha ya en estos días de las 100 universidades públicas que se anunciaron. Es decir, es un gobierno que trabaja a un ritmo frenético, y donde hay múltiples datos, información sobre todos los aspectos de la vida nacional, la economía, la política, la sociedad, el sector campesino, los pueblos originarios, los recursos naturales, en fin, en todas partes parece estar este gobierno, y lo que observo es una gran esperanza en los sectores sociales. Desde luego, las acciones o las decisiones tomadas, no están exentas, algunas de ellas,
de crítica o de observaciones, aún por personas simpatizantes al movimiento que encabeza López Obrador, ¿no? Yo creo que hay decisiones que también deben comentarse, deben señalarse los riesgos. No todo ha sido positivo, porque bueno, al final de cuentas se trata la política de una construcción humana en la que participan muchas personas, y como construcción humana pues tiene las imperfecciones propias de nuestro género, ¿no? De nuestra raza humana. Un ejemplo que hay que estar ahí pendientes. Mira, yo creo que de las cosas que a mí me preocupan en especial, y vamos a ver cómo funciona en los hechos, es la implementación de la Guardia Nacional. Muchos estábamos en desacuerdo con la idea de una Guardia Nacional militarizada. Como sabemos, al final se logró que los componentes civiles de esa guardia pues sean preponderantes, ¿no? La dirección de la guardia será civil, la Guardia Nacional dependerá de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero hay componentes militares, y aunque el ejército estos días, estas semanas, estos meses del nuevo gobierno ha sido cuidadoso con la población civil, pues veremos en acción a la Guardia Nacional cuando tengamos las 266 regiones en las que estará establecida, y conoceremos si este mecanismo de Guardia Nacional pues será eficaz o no para contener los enormes índices de violencia en el país. Ese es un tema que yo creo que no podemos perder de vista, que es muy importante para los mexicanos. Otro tema que a mí como abogado me llama la atención, aunque no me dedico al derecho penal, pues es el asunto de la reforma al artículo 19 de la Constitución para establecer nuevos delitos, 9 delitos nuevos que serán graves, y que en caso de que el Ministerio Público consigne por esos delitos, pues la persona que sea procesada no tendrá derecho a la libertad bajo fianza, lo que se llama prisión preventiva oficiosa. Sobre esto hay una gran discusión. A muchos sectores, grupos, ONGs vinculadas y estudiosos del tema de los derechos humanos, pues no les parece esta reforma, porque consideran que en una sociedad libre, democrática, no debería existir un expansionismo penal, sino más bien una reducción de los tipos penales y de las sanciones penales. Es cierto que la coyuntura en la que vivimos como país es de gran violencia y de gran inseguridad, y yo estoy seguro que si hubiésemos vivido en circunstancias distintas, ¿no?, de mayor armonía social, de menor violencia, pues seguramente una reforma como esta no se hubiese aprobado, ¿no? En términos teóricos, filosóficos, de derechos humanos, pues yo no estoy de acuerdo con la reforma que incluye 9 delitos adicionales para establecer prisión preventiva oficiosa sobre ellos. Es algo fuerte, es algo pesado. Hay autores que hablan de regímenes de excepción en materia penal. Algunos llegan a hablar de que esto es parte del derecho penal del enemigo, ¿no? Entonces hay de este tipo de decisiones que no a todos gustan, pero bueno, yo creo que hay que darle el beneficio de la duda al gobierno, y vamos a ver si son instrumentos adecuados, tanto la Guardia Nacional como la prisión preventiva, para reducir los niveles de inseguridad y de violencia del país. Yo espero que con lo de la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, no se cometan injusticias con sectores sociales desvalidos o los más pobres de esta sociedad, ¿no? Ese es su mayor temor en el caso de los delitos. Sí, porque mira, por ejemplo, uno de los delitos que se considera será parte cuando se publique la reforma, entre en vigor, de la prisión preventiva oficiosa, es el robo en casa habitación. Piensa tú en una
familia de clase alta o clase media alta que tiene en su casa a su servicio a una trabajadora del hogar. Si esa trabajadora del hogar, pues no sé, por necesidad o por lo que sea, sustrae o roba, ¿no? Unos aretes de la señora de la casa, eso puede, vamos a ver también cómo quedan redactados los tipos penales, podría entenderse como robo en casa habitación, ¿no? El robo que realizan las trabajadoras domésticas en las casas. Entonces, claro, esto que estoy diciendo es muy aventurado, porque para poder hablar con total solvencia, pues habría que esperar a la redacción del tipo penal en el Código Penal para saber en qué términos queda redactado el tipo. Pero bueno, me preocuparía que, por ejemplo, si no queda bien redactado el tipo penal, una trabajadora del hogar pudiese ir a prisión sin derecho a libertad bajo fianza por haberse robado los aretes de la señora o cualquier objeto de la casa. Entonces, el riesgo con esto del derecho penal, tú sabes que las cárceles del país y del mundo están llenas de pobres, los ricos casi no asisten a las cárceles porque tienen defensas adecuadas o recursos para una buena defensa. Entonces, que se pueda criminalizar la pobreza. Yo sé que esa no es la intención del presidente López Obrador, pero no siempre en la aplicación de estas leyes penales, las policías, los agentes del Ministerio Público, los jueces, tienen esta sensibilidad social para no criminalizar a la pobreza. Entonces son temas que a mí, en lo personal, me preocupan, ¿no? Y como decía, inclusive, como dice, usted no cree que el presidente, pero pues quienes operan todo eso, o en el próximo sexenio quien llegue, pues vaya a aprovecharse, ¿no? Quien opere, pues imagínate, si la Guardia Nacional, por ejemplo, se mantiene para el próximo sexenio, bueno, quién sabe quién gane las elecciones en el 2024, y el presidente ha dicho que él no utilizará a las Fuerzas Armadas ni policíacas para reprimir movilizaciones sociales o para reprimir al pueblo, pero otro presidente, otro gobierno, pues puede utilizar esa fuerza policíaca o esa fuerza militar para reprimir al pueblo, para reprimir movimientos sociales. Igual ocurre con este tema penal, ¿no? Tal vez la intención del presidente no sea criminalizar la pobreza, estoy seguro que no es esa su intención, pero bueno, los que aplican esas leyes penales son policías, son agentes del Ministerio Público, son jueces penales, y bueno, es un grupo muy grande de personas, y no todo ese grupo de personas tiene la sensibilidad social, la visión humanista adecuada del derecho penal, ¿no? Muchas personas en este país, tanto de la sociedad como de las autoridades, creen que el derecho penal es para castigar, y el derecho penal no debiera ser para castigar. Constitucionalmente, bueno, así lo señala la Constitución, es que cuando alguien comete un delito y es sujeto a un proceso y recibe una condena, es para que esa persona se reinserte nuevamente en la sociedad con plenitud de derechos. Sabemos que esto no ocurre en la vida cotidiana de nuestra sociedad. Después de la noticia, el espacio de También Opinamos, en el que entrevistamos a protagonistas y analistas de la información. Doctor, déjeme regresar un poquito a lo que he mencionado, que me parece importante. Menciona, por ejemplo, el caso de de estos delitos, ¿no? Usted lo que le preocupa es que se pueda utilizar de mala manera por jueces, por demás, para criminalizar la pobreza. Pero sí me gustaría preguntar, en el caso de la Guardia Nacional, como ya quedó, como está ahorita ese tema, esa ley, ¿qué es lo que habrá que vigilar? ¿Qué es lo que habrá que estar muy pendientes en la ley y luego posiblemente su aplicación? Sí, mira, de la Guardia, como sabes, aunque a nivel constitucional quedó establecido que el mando será civil, eso no significa, como todos sabemos, que los integrantes de la Guardia Nacional no tendrán componentes militares, ¿no? Sabemos que parte de la Guardia Nacional va a estar integrada por la Policía Militar y la Policía Naval, y la Policía Federal es una tercera parte, o será una tercera parte, o tal vez menos, de los integrantes de la Guardia.
También la formación, la instrucción, la capacitación, la profesionalización de los integrantes de la Guardia Nacional es militarizada, ¿no? Es una formación militar. Es cierto que la reforma constitucional dice que recibirán también instrucción y capacitación y profesionalización en materia de derechos humanos y en temas de género, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tan buena es esa formación en materia de derechos humanos y en materia de género. Por otra parte, la reforma constitucional establece que mientras se consolida la Guardia Nacional, las fuerzas militares, navales y los miembros, los soldados, los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional seguirán en las calles realizando tareas de seguridad pública durante 5 años. Es decir, va a convivir durante 5 años la Guardia Nacional, que estará en proceso de construcción, con las fuerzas militares y navales que también harán tareas de seguridad pública. Todos sabemos que la mayor parte, por ejemplo, para situar el problema, de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o un porcentaje muy alto de esas recomendaciones, son por la actuación de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública, pues que como los soldados o los marinos no tienen la formación policíaca, pues suelen violar derechos humanos, ¿no? Entonces hay muchas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues señalando actos de violación a derechos humanos por fuerzas militares cuando éstas realizan tareas de seguridad pública. Entonces esto hay que cuidar, o sea, que no se realicen violaciones a los derechos humanos. Tiene que haber una vigilancia social y legislativa y judicial muy estrecha para a la Guardia Nacional, para evitar violaciones a derechos humanos y sobre todo violaciones graves a los derechos humanos. Luego, otra cosa muy importante de la Guardia Nacional es que la reforma constitucional habla de algunas leyes secundarias que se van a aprobar. Se va a aprobar la ley orgánica de la Guardia Nacional, que va a establecer su estructura, cómo se va a componer y las facultades que tendrán sus autoridades que integren la Guardia Nacional. Y luego va a haber 2 leyes muy interesantes. Una ley que se llama sobre el uso legítimo de la fuerza. Esta ley es para graduar, es algo que nos han reclamado organismos internacionales en materia de derechos humanos, que México no ha contado con una ley que regule el ejercicio de la fuerza. Esto se trata, de lo que se trata, para explicarlo así de manera muy simple, es que un policía o un integrante de la Guardia Nacional pues no vaya inmediatamente a sacar la pistola para detener a una persona, ¿no? Sino que el uso de la fuerza debe ser gradual. Si la persona está en disposición de cooperar, pues no hay que emplear ningún tipo de fuerza. Si opone resistencia, bueno, pues se puede entonces utilizar algún otro tipo de mecanismo disuasorio, ¿no? Es decir, te vamos a esposar, en fin, ¿no? Pero el empleo de la fuerza pública y de la fuerza legítima del Estado en un Estado de Derecho, que se supone ese Estado de Derecho, tiene que ser graduada en razón a la peligrosidad de las personas, en razón a la gravedad de las conductas involucradas y a las circunstancias que rodean el caso. El uso de la fuerza, si por ejemplo esposar a una persona o amartillar una pistola, pues debe ser un último recurso, no debe ser el primer recurso. Entonces, esa ley hay que ponerle especial cuidado. Yo estoy seguro que todas las ONGs, las Naciones Unidas, en fin, los organismos de derechos humanos estarán dando seguimiento al trabajo legislativo para que sea una ley adecuada que cumpla con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y hay otra ley también muy interesante, que es una ley que yo creo que bien empleada, también se puede hacer mal uso de ella, pues va a permitir investigaciones policíacas
tanto de la Guardia Nacional como de los policías estatales y municipales, más eficaces y más eficientes, porque existirá, de acuerdo a la reforma constitucional, un registro nacional de detenciones. Es decir, si cualquiera de nosotros es detenido administrativamente por, no sé, por ejemplo yo que sea detenido por en la noche ir a una cena y beber unas copas y me llevan al Torito, pues esa detención debe quedar registrada en ese registro nacional de detenciones. Entonces toda persona que haya sido detenida por una falta administrativa o por la comisión de un delito, en fin, va a estar en la base de datos de ese registro nacional de detenciones. Entonces lo primero que va a hacer la policía, por ejemplo, cuando ve que una persona, como lo vemos en las series norteamericanas, se cruza un alto o está cometiendo un delito, pues va inmediatamente a revisar en su computadora de su patrulla si esa persona ha tenido una detención previa, si fue por una falta administrativa, si fue por un delito, de qué gravedad el delito. Entonces esto puede ayudar muchísimo en la investigación policíaca. Desde luego, pues puede tener también malos usos, ¿no? No faltará un policía corrupto, un policía no profesional. Esperemos que cada vez haya menos de esos policías, o un integrante de la Guardia Nacional que comience a extorsionar a las personas, diciéndole, pues estás en el registro de las detenciones, dame tanto para eliminarte del registro, si tiene acceso a esos registros. Por eso tiene que ser un registro con muchos mecanismos de seguridad, para que no cualquiera pueda manipular la base de datos y la información que se tiene en ese registro. Y un poco aterrizando de ese tema, pues bueno, nos ha dicho dónde hay que tener cuidado, pero de alguna manera en general, por lo que entiendo, pues ahí la lleva el gobierno de Andrés Manuel, ahí la lleva Así bien. Ahí la lleva bien, desde luego hay pues, grupos de poder, ¿no? Internacionales y nacionales, pues que no quieren que le vaya bien, ¿no? Por ejemplo, todas las personas que fueron afectadas, los grandes empresarios, ¿no? Que fueron afectados cuando se cancela la construcción del aeropuerto en Texcoco. Pues yo creo que esas personas no están nada satisfechas, ¿no? Y se trata de grandes capitales, de grandes empresarios de este país y del extranjero. O también grupos sociales que les preocupan algunas decisiones. Piensa, por ejemplo, en la termoeléctrica de Huesca, en el estado de Morelos, donde hay pues gran preocupación de los pobladores de esas comunidades, que piensan que pues la termoeléctrica pues emplea grandes cantidades de agua, y que esa agua pues va a regresar al circuito hidrológico pues contaminada o no en buenas condiciones. Entonces yo creo que ese tipo de obras deben hacerse con mucho cuidado para no lastimar a las comunidades. Por supuesto, tratar de que si se va a emplear agua para la termoeléctrica de Huesca, pues esa agua regrese a las comunidades en condiciones aceptables, ¿no? Para su uso agrícola o para el consumo humano. O también piensa en los megaproyectos que se están realizando, como el Tren Maya o el megaproyecto del Istmo de Tehuantepec. Todo eso tiene que hacerse con concurso de los pueblos originarios, de las comunidades, y los principales sectores beneficiados por esas grandes obras, por esos grandes megaproyectos, no deben ser los grandes empresarios, deben ser las propias comunidades, los ejidatarios, los pueblos originarios, etc. Entonces es cuestión también mucho de cómo se implementen esas políticas públicas para que los beneficiados sean los sectores sociales pues desvalidos, marginados, excluidos históricamente de nuestro país, ¿no? Doctor, fue por el 2015, la primera vez, de hecho, me acuerdo que conversamos sobre el tema de la Asamblea Constituyente, había salido el tema del neoliberalismo, ¿no? Me había comentado usted que pues, la idea de la Asamblea era pues ser un poco ponerle frenos a este modelo económico que tiene mayores implicaciones en políticas y demás. Y hace unos días el presidente López Obrador había dicho, se acabó el neoliberalismo. Llegué,
a partir del día de hoy, el domingo pasado me parece que fue, ¿no? Sí. Salió y dijo esto. Pues me gustaría preguntarle, ya lo hemos hablado aquí en este espacio en un enfoque económico, pero aquí sí que con eso lo podemos hablar en otros enfoques. Pues bueno, cuando escuchó usted decir al presidente esto, ¿qué le hizo pensar? Mira, yo pensé dos cosas. Primero, hay que entender en qué sentido lo dice. Uh-huh. Yo hace mucho tiempo que hablé con él, antes, no sé, en la época del constituyente de la ciudad o antes, ¿no? Hace mucho tiempo que no hablo con él, ¿no? Desde que es obviamente presidente o candidato no he hablado con él. Pero alguna vez hablé del tema del neoliberalismo y entonces yo llegué con toda mi jerga académica a hablarle de las manifestaciones jurídicas del neoliberalismo y me dijo, no, de lo que debemos hablar no es de neoliberalismo, es de saqueo. O sea, para mí el neoliberalismo es saqueo. Entonces, dándole el beneficio de la duda al presidente, tal vez lo que él quiso decir, o sea, no soy el vocero aquel que tuvo Fox, ¿no? Pero tal vez lo que quiso decir es ponemos fin al saqueo, uh-huh, al pillaje, como también creo que también utilizó esas palabras, uh-huh, sí, porque decretó el fin del neoliberalismo y del saqueo y del pillaje. Uh-huh. Entonces él tal vez entiende fundamentalmente, ya sé que no entiende solamente por neoliberalismo, saqueo, economía extractivista, explotación de los recursos naturales y pillaje a favor de algunos cuantos. Pero es cierto que el neoliberalismo tiene como uno de sus principales componentes esto, el saqueo, el pillaje, la economía extractivista, la destrucción o la afectación de los recursos naturales de nuestro país, petróleo, gas, minas, etcétera, agua, en fin, todas son cosas que desde luego pues se pueden enfrentar. Yo pienso que pudo haberlo dicho en ese sentido, de ya no habrá más saqueo, ya no habrá más pillaje, ya no habrá más una economía extractivista que dañe la naturaleza, que dañe a los pobres, que dañe a la salud humana. Pero también lo pudo haber dicho en el otro sentido, en el sentido económico, ¿no? Y político de lo que entendemos por neoliberalismo, ¿no? Que es pues un modelo económico que forma parte del capitalismo de nuestra época, que produce una profunda desigualdad social en el mundo y en nuestro país. Entonces, si lo dijo en ese sentido, en el sentido de la doctrina económica o de la teoría económica y de la teoría política y de la teoría jurídica, pues es muy difícil decretar la muerte del neoliberalismo, porque es un modelo mundial de dominación. Creo, sin embargo, también teóricamente y académicamente, que sí es posible ponerle freno a los efectos más nocivos del neoliberalismo. ¿Cuáles son los efectos más nocivos? Pues la pobreza, la desigualdad, la explotación, la exclusión. Entonces, yo creo que sí Andrés Manuel se esfuerza, el presidente López Obrador se esfuerza por generar condiciones de una política económica, social, jurídica diferente al neoliberalismo, ¿no? Uh-huh. Pero el neoliberalismo es demasiado fuerte, demasiado poderoso para decretar su separación, su superación o su final. No veo yo que logremos plenamente desterrar al neoliberalismo en este país, pero sí podemos hacer muchas cosas. Si este gobierno en estos años logra reducir los niveles de pobreza, los niveles de desigualdad, de exclusión, de saqueo, de corrupción, uh-huh, pues yo creo que estaremos dando pasos muy importantes en contra de las políticas neoliberales que han prevalecido en México desde hace más de 30 años y en el mundo también, ¿no? Entonces, yo sé que es una expresión retórica, ¿no? Darle decretar el fin del neoliberalismo, pero es cierto que este gobierno sí está comprometido con una reversión o una detención a los efectos más negativos de esta política neoliberal que ha regido nuestro país desde mediados del gobierno de la Madrid a nuestros días. Entonces, como quien dice un poco retomando esa parte, dice,
veo complicado, ¿no? Matar al monstruo, por así llamarlo, pero lo que a lo mejor el presidente y lo que aquí nos comenta es sí puede ir disminuyendo los males que causa el neoliberalismo, ¿no? Mira, para ponerlo en términos así coloquiales, es muy difícil matar al monstruo, pero sí se puede domar al monstruo, sí lo podemos encerrar en una jaula, ¿no? A lo mejor lo que quiso decir... Al tigre, ¿no? Por ahí decían. Sí, a lo mejor lo que nos quiere decir Andrés Manuel es que se puede encerrar en una jaula, que se le puede domar y lo podemos encerrar en una jaula. O si no lo domamos, por lo menos lo encerramos en una jaula para que ese monstruo no siga mordiendo, no siga lastimando, no siga dañando a la mayoría de la población. Yo creo que eso sí es posible. Y con las condiciones que tiene mayoría en el Congreso, como Así está, es. lo ve posible. Sí, yo creo que con los niveles de legitimidad democrática que tiene, de aceptación social, que espero duren mucho tiempo, esos niveles de respaldo social, porque él es un hombre honesto, que está haciendo las cosas lo mejor que puede. Será posible domar a ese enorme monstruo llamado neoliberalismo y tal vez encerrarlo en una jaula para que no siga causando daño a los sectores más excluidos, marginados, abandonados de nuestro país. Vaya que sí, ¿no? Porque... ¿cómo es ese monstruo que lleva desde...? No, es un monstruo que está en todas partes, está en las universidades, ¿no? Mira, por ejemplo, en CONACYT, ahorita, y en el Congreso, tú lo has visto, hay un debate, porque yo ayer oía también en algún medio de comunicación, en un programa, en el de Carmen Aristegui, la entrevista con un filósofo, toda la discusión que hay en el sector educativo para que el tema de las humanidades, de la filosofía, de la historia, del civismo, no tenga una presencia importante en la currícula estudiantil, desde la primaria hasta la universidad. Hay sectores económicos en México privilegiados, elitistas, que no entienden por qué un joven estudia filosofía o estudia letras clásicas o quiere aprender latín o griego o está interesado en la historia de México o se interesa en el civismo, entonces, o en la literatura o en el cine o en las artes. Entonces quieren esos sectores neoliberales eliminar de la currícula educativa del país todo lo que tiene que ver con las humanidades, ¿no? La actual directora del CONACYT, que también ha tomado decisiones polémicas, pero ha sido atacada duramente porque ella insiste que el CONACYT no se llame solamente Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación, sino que antes de que diga ciencia, se llame Consejo de las Humanidades, de las Ciencias, de las Tecnologías y de la Innovación. Esa discusión por una palabra, por darle importancia a las humanidades en la educación y en la cultura de México, provoca el rechazo de los sectores neoliberales, ¿no? Este es un simple ejemplo. Hablemos ahora pues, de la economía, ¿no? En el sector económico se ve muy mal que se rescate, no se rescate porque está en la Constitución, que se plasme o que sea realidad, que se aplique el capítulo económico de la Constitución mexicana, que indica que debemos entender que hay 3 sectores económicos: el sector estratégico, que corresponde fundamentalmente al sector público; el sector prioritario de la economía, en donde participa el sector público y el sector privado; y el de la economía de mercado, donde todos concurren, el sector privado con el sector público y el sector social, en igualdad de circunstancias. Que esto lo asuman, por ejemplo, economistas neoliberales, es muy difícil. Ellos quisieran que todo fuese economía de mercado y que el sector público no tuviese un peso importante en la actividad económica de nuestro país, pero cualquier economista que está en la vida real, sensato, sabe que el sector público juega un papel importante en la economía como motor, ¿no?, del proceso o de los procesos económicos de cualquier país del mundo, ¿no? El sector público, por ejemplo, en Francia es muy importante
como motor de la economía francesa o en Alemania o aún en los Estados Unidos, ¿no? El sector público juega un papel importante como motor del desarrollo económico, pero los neoliberales dogmáticos a ultranza no quisieran que el sector público jugara ningún papel en la economía, o mucho menos el sector social, el de las cooperativas, en fin, ese que esté desterrado, que siga siendo un sector marginado en la economía. Entonces, esos sectores tienen que ser recuperados en la economía nacional, ¿no? El sector social, el sector público, que tengan su papel. Y en la política el neoliberalismo también tiene sus efectos. ¿Por qué, si te fijas, por ejemplo, por qué se oponen tanto a las consultas y a los mecanismos de democracia participativa? Porque el neoliberalismo ve con muy buenos ojos la democracia electoral representativa y no le gusta al neoliberalismo la democracia directa, la democracia participativa, la democracia deliberativa, la democracia al interior de los pueblos originarios, que se llama comunitaria. No quieren ese tipo de democracia directa o participativa, porque los ciudadanos con una consulta, si la consulta es vinculante, pues pueden, por ejemplo, suspender un megaproyecto donde estén interesados grandes capitales económicos, ¿no? Entonces, el neoliberalismo combina bien con la democracia electoral representativa, que es una democracia que tiende a ser elitista, de partidos, de élites de partidos, pero no combina bien el neoliberalismo con una democracia participativa directa. Por eso el rechazo a esto de la revocación del mandato y a las consultas. Y jurídicamente, pues el neoliberalismo también tiene expresiones, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo va a entender esto. El intento que hubo en el Senado para reducir las comisiones bancarias. Bueno, aquí era un cambio a la ley bancaria, a la ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la ley de instituciones de crédito, para que se redujeran las comisiones bancarias para beneficiar a los usuarios de la banca. ¿Y quién protestó inmediatamente? Los grandes banqueros nacionales y transnacionales. Entonces, la ley también es expresión, muchas leyes de nuestro país, sobre todo las leyes que tienen que ver con el sector económico y a veces con el sector político o social, tienen orientación neoliberal, profundamente neoliberal, ¿no? Imagínate también la oposición que existe. Algún legislador del PT creo que propuso hace poco una reforma para que las reservas, o parte, no todas, parte de las reservas del Banco de México, que son las que permiten que el peso se mantenga estable, parte de esas reservas se emplearan para el desarrollo, para el gasto social. Inmediatamente vino el rechazo. No queremos una ley. ¿Cómo se atreve ese legislador del PT a proponer una ley para que parte de las reservas del Banco de México se empleen para el desarrollo de infraestructuras, la construcción de carreteras, ferrocarriles, o para el gasto en educación o en salud, ¿no? Hay siempre rechazo. Los neoliberales no quieren el gasto en social, no quieren el gasto en salud, en educación, en vivienda, en alimentación, en agua, ¿no? Vamos a ver, ayer por ejemplo hubo una noticia muy importante del subsecretario de Hacienda Herrera, para que uno de los fondos que prevé la ley de presupuesto, el fondo que se llama de estabilización presupuestaria, parte de esos fondos que son como guardaditos que tiene Hacienda, se use para respaldar la inversión en Pemex, ¿no? Vamos a ver cómo reaccionan en estos días los grupos empresariales, que comiencen a decir, no, esos fondos hay que no tocarlos para que sean la última reserva del gobierno en caso de que Pemex entre en crisis. Pero este es el momento para apuntalar empresas como Pemex o CFE, porque sí tienen graves problemas económicos y financieros que dejaron los gobiernos previos, ¿no? Entonces, si se pueden utilizar estos fondos o parte de estos fondos de una manera prudente, razonable, pues deben emplearse para fortalecer el desarrollo de esas empresas productivas del Estado. Pues vaya que hay muchos retos en la materia, en la situación del país.
seguramente saldrán muchísimas preguntas, pero sé que el tiempo vuela, doctor. Pero sí me gustaría aterrizando y preguntarle, pues a todos, sean o no sean partidarios de esta cuarta transformación, a todos puedo generalizar, a todos los mexicanos nos llegó nuestra cuarta transformación. De Así muchas es. maneras nos llegó. A todos nos llegó. No, imagínate a los altos burócratas, ¿no? Que ya no pueden cobrar lo que cobraban antes. Aquí en la UNAM ya nos dijeron, teníamos los académicos un seguro de gastos médicos mayores, y creo que hasta nos va a durar hasta que se acabe el contrato, ¿no? Y ya cuando se acabe el contrato, pues como cualquier trabajador, aliste, ¿no? Entonces a todos nos llegó la cuarta transformación, en el bolsillo, en las conductas, también en los espacios de libertad, en los espacios de nuestras vidas, ¿no? A todos nos ha llegado la cuarta transformación. Bueno, en su caso, bueno, me pone el ejemplo de la universidad, pero pues una cuarta transformación, y para los que son partidarios y en general, ¿no? Para el cambio de un país, pues evidentemente no podemos esperar todo el gobierno, ¿no? También nosotros como ciudadanos, también como jóvenes, como académicos, hay que poner nuestra parte. En el caso de usted, me gustaría preguntarle, bueno, ¿cuál es su causa? ¿Cuál es la manera de ir ayudando en su caso por la cuarta transformación? Yo desde luego, en mi trabajo académico como investigador, pues lo que estoy es sigo estudiando las reformas estructurales de los gobiernos de Peña, de Calderón, de Fox, y yo creo que un papel muy importante de los académicos juristas en México es desmontar, si no revertir totalmente las reformas, porque tal vez no se puedan revertirlas totalmente, pero sí también proponer las reformas legales o constitucionales que favorezcan un nuevo modelo de desarrollo distinto al neoliberalismo. Estoy trabajando sobre eso, ¿no? Estoy, por ejemplo, metido en distintos temas con un grupo de profesores de la UNAM. Hemos mandado ya a imprenta un libro que le llamamos Teorías Críticas y Derecho Mexicano, en donde pues exponemos cómo el constitucionalismo mexicano ha sido profundamente autoritario, y qué reformas se requieren a nivel constitucional y legal para, por ejemplo, lograr que el Poder Judicial sí cumpla su tarea social, si esté del lado de los ciudadanos y no de los grandes intereses económicos de este país. Cómo lograr también que el Poder Legislativo esté sometido a una continua revisión y evaluación social. Cómo impulsar nuevas formas de democracia directa o participativa en el país, ¿no? Entonces, sí, como académicos debemos estar trabajando en el ámbito jurídico, en la construcción de un Estado de Derecho real, no de un Estado de Derecho simulado como el que hemos tenido en nuestro país. Los cambios constitucionales, legales, jurisprudenciales, doctrinales que se requieren, ¿no? Desde la forma en la que se interpreta la ley en México, ¿no? Los cambios en la cultura jurídica que son necesarios para que entendamos que, por ejemplo, la interpretación de la ley puede tener un uso alternativo a favor de eso, de los desvalidos, de los marginados, de los pobres, de los excluidos. Pues, doctor, esperemos conversar ahora que salga el libro. Sí. Si nos hace el favor de... Sí, lo presentamos si quieres aquí en el programa. Ya digo. Ya quedamos. Y creo que sale en poco tiempo. Bueno, entonces en poco tiempo. Hay de hecho un capítulo ahí en ese libro que se llama Los fundamentos filosóficos, históricos, políticos y jurídicos de la Cuarta Transformación. No es una apología a la Cuarta Transformación, es un documento que busca ser moderado, ¿no? O sea, propone los logros o la idea de la Cuarta Transformación y también las críticas que se le pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, esta crítica que desde luego debe ser siempre contestada y respondida acerca de que la Cuarta Transformación es populista. ¿En qué sentido lo es y en qué sentido no lo es? Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con Krause, porque él dice que todo en la Cuarta Transformación es populismo. Y yo digo, si el presidente López Obrador y su gobierno respetan los fallos de la Suprema Corte
y respetan los resultados electorales en los procesos electorales del país, no puede tachársele a López Obrador y a su gobierno de populista como lo hace Krause. Pero sí hay un sentido en el que puede ser considerado populista. Pero de eso, si quieres, hablamos cuando presentemos el libro. Ya quedamos. Programa. Venga, pues. Ya quedamos. Y le agradecemos que nos haya invitado aquí a conversar y sobre todo ve que ahora en las redes, ¿no? Esta polarización que hay, que si quienes están con el gobierno de Andrés Manuel son muy cerrados, muy nada más defienden y no ven lo negativo y por supuesto lo contrario, ¿no? Quienes están a favor de él. Por ejemplo, ¿no? Sí. Usted que es partidario de él, pues bueno, viene y dice, sí está bueno esto, pero también hay que ver esto, claro, ¿no? Que tiene esa visión crítica y también pues hay otros que son muy cerrados también, ¿no? En lo negativo y que no salen de lo negativo. Sí. Pues muchísimas gracias. A ti y al programa y al auditorio y a las personas que ven estas filmaciones, estos videos, pues muchas gracias por atendernos. No, pues al contrario, gracias a usted y a ustedes y nos estaremos viendo en la próxima. Después de la noticia, el espacio de También Opinamos en el que entrevistamos a protagonistas y analistas de la información.